hemos adelantado, hemos recibido al congresista Héctor Valer, actualmente es el vocero de la bancada de Somos Perú, que reúne a 5 congresistas adherido a esta bancada, a pesar de que entró con otra etiqueta que le permitió por lo demás ser primer ministro de Pedro Castillo, cierto que durante pocos días, ¿no? Pero fue nombrado usted primer ministro. Lo hemos invitado además porque él es el coordinador de los congresistas del sur del Perú, que han elaborado una estrategia de conjunto para las regiones del sur para permitir el desarrollo de una región que ellos sienten particularmente abandonada, es de origen apurimeño, de manera que conoce el sur andino. Señor Valer, muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, don Fernando, buenas noches a todo el Perú, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a los temas de fondo de la coyuntura política y de lo que viene por delante en nuestro país, quisiera que reaccione ante los nombramientos. ¿Qué le parecen estas personas 4 que llegan al gabinete y cómo queda la situación del señor Otárola después de esos nombramientos? En primer lugar, el cambio de los 4 ministros, en el caso del Ministerio de Defensa, me parece que es un general eminentemente académico, esperamos que tenga buenos resultados. En el caso del ministro de Medio Ambiente, es un hombre vinculado al medio ambiente, ha sido gerente y casi más de 17 años vinculado al Instituto Nacional de Recursos Naturales antiguamente y luego como gerente de la Autoridad Nacional del Agua, es decir, conoce las 82 cuencas del país y es un administrador y un gran gerente de políticas de agua en el país y creo que hará una buena gestión, al menos desde el Ministerio de Medio Ambiente. En el caso del ministro de Economía y Finanzas, además de su formación académica, tiene problemas penales, ¿no? Está denunciado por... ¿El señor Arista? El señor Arista, nacido en Amazonas, él está denunciado por colusión agravada, está denunciado por corrupción de funcionarios. ¿En qué contexto son los casos a los que usted alude? ¿Se han llevado a cabo dónde? Corrupción y corrupción. En el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Pero él estuvo 5 o 6 días como ministro? Sí. ¿O cuando era viceministro de Hacienda? Cuando era viceministro de Hacienda y también cuando era ministro de Economía y Finanzas. Es decir, tiene alrededor, me parece, 5 o 6 denuncias en el Ministerio Público. Pero al margen de la denuncia, porque todos podemos ser investigados, sí. Creo que es un señor que conoce de política agraria y la política agraria es parte del sector económico del país. Ha sido ministro de Economía por pocos días, ha sido un hombre vinculado a los organismos internacionales de política económica como el Banco Interamericano, ha sido director del Banco de la Nación en los organismos internacionales. Esperamos de que él le dé una reactivación económica a nuestro país que sigue en recesión, para mi concepto. ¿Qué decir sobre el nuevo ministro de Energía y Minas, el señor Mucho, y el nuevo ministro del Ambiente, el señor Castro? Sí, sobre el señor Castro acabo de decir que sí. Es el ministro de Medio Ambiente. Sí. En el caso del señor Rómulo Mucho, tiene una política diseñada doctrinariamente como profesor de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Él fue egresado de la Universidad Nacional de Puno, que es que la agrominería sí puede existir en el país. Es decir, creo que su reto de él será el repotenciar y el de sacar el proyecto Tía María de Arequipa, ¿no? Y entre otros grandes proyectos mineros que tenemos en el país. Es un señor que conoce la parte de minas, pero esperamos que nombre un buen viceministro de energía, ¿no? De energía, porque tenemos temas complicados ahí con la electricidad, pero también con el gas y con el petróleo, ¿no? Así es, con el petróleo. No hay fondo social, por ejemplo, en la transportadora de gas del Perú, a pesar que desde la boca de Quepaciato, un poco más allá de la convención, llega hasta Nazca, sabemos que las Fuerzas Armadas son las que protegen todo ese ducto, pero no tienen un fondo social que repercuta el beneficio de las Fuerzas Armadas. Es decir, tampoco
de las poblaciones aledañas, como sí existe, por ejemplo, en el caso de Fosfatos Bayóvar. Existe un fondo social de proyectos integrales Bayóvar que tiene que ver con proyectos integrales de desarrollo rural y urbano. En el caso de TGP, lamentablemente no es igual como el Fondo Social de Pluspetrol, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, ¿estos nombramientos refuerzan el poder del señor Otárola? A mi parecer, no. Lo que hace es ratificar que el señor Otárola gobierna el Perú y no así la señora Dina Boluarte. Lo mejor para el Perú hubiera sido que el premier actual, el señor Alberto Otárola, pues salga del premierato y pueda ir a ocupar algún puesto importante del país en el exterior y dejar en ese puesto a un premier que tenga una visión más de desarrollo económico con criterio social y no al revés como está pasando en este momento. ¿Cómo es al revés? ¿Cuál es la visión que tiene Otárola? Para mí, usted reprocha, por lo que veo. Sí, para mí y para algunos congresistas, lo que él está haciendo es gobernar con una política de criterio político con miras a ser candidato a la presidencia de la República y descuidando la parte del desarrollo económico. Y esto se ratifica, por ejemplo, con la poca política de invitación a la inversión internacional. La inversión internacional creo que es conveniente que llegue al Perú y abrir las puertas para que puedan explorar más lotes petroleros, para que puedan explorar y explotar grandes proyectos mineros que tenemos en el país, a los cuales no le está dando prioridad el señor Alberto Otárola. De acuerdo. ¿Y por qué no intentan, si las cosas las ve usted así, y sus compañeros de bancada seguramente, por qué no intentan interpelarlo y eventualmente censurarlo? Lo que hemos hecho con él es, en algún momento, en la Comisión de Fiscalización, querer investigar sobre algunas conductas muy personales que él tiene, ¿no? Pero que de alguna manera mancilla el cargo de premier, como es el caso de hacer el seguimiento a algunas damas de su confianza, como también tener problemas con Agrorural, es decir, Ministerio de Agricultura y algunas personas cercanas a él involucrados en la corrupción de algunos proyectos de adjudicación en ANCAS, etc. Hemos visto por conveniente a partir del mes de marzo, ¿no? Empezar a interpelar al señor premier, pero con una visión más de Estado. Lamentablemente se queda y será interpelado definitivamente, no solamente por nosotros, sino por toda la plataforma de los congresistas del sur del Perú, porque son más él de 40, ha permitido, creo, ¿no? Sí, de varias bancadas diferentes. De varias bancadas, casi 42 congresistas de todo el sur, que permanentemente intercambiamos criterios, entre ellos el abandono total, ¿no?, de un desarrollo económico para todo el sur del país. ¿Por qué cree usted que se ha producido este abandono? Pese a que se nos ha hablado de Puno, por ejemplo, se ha hablado de una gran inversión para el agua y el desagüe en Juliaca, por ejemplo, que era un viejo reclamo. Pero ese agua y desagüe en Juliaca no es todo. Por ejemplo, una política económica sería instalar una planta de descargado para la lana de alpaca, que es uno de los productos más importantes del sector agrario de Puno, ¿no? Segundo, contaminar el lago Titicaca. Y no solo eso, sino descontaminar también las cuencas de los ríos de Puno. Y no solo eso, sino generar una política de desarrollo integral, rural y urbano, con los fondos sociales de la carretera minera, o sea, del cordón minero Cusco-Apurímac. En Huancavelica, por ejemplo, reactivar la carretera abandonada por una de las empresas chinas. O sea, mucho trabajo hay. Así es. El tiempo corre, yo quería preguntarle sobre lo que estamos aprendiendo, lo que estamos descubriendo a partir de las confesiones del señor Jaime Villanueva. ¿Cuál es su opinión sobre lo que eso revela sobre el estado y el desempeño del Ministerio Público? Primero, yo creo que un señor que no está formado en el derecho y solo sirve para poder transmitir
la cotidianidad del trabajo de las personas del Ministerio Público hace mucho daño a la institucionalidad del Ministerio Público porque porque no aporta prueba alguna respecto a esto y tiene... Pero algunos han reconocido, ¿no? Creo que ha dicho él sobre ellos es verdad. Bueno, pero él puede decir, en el derecho penal, don Fernando, no solamente es reconocer, sino es aportar pruebas claras. Él se está convirtiendo en una persona que quiere ser colaborador eficaz, pero a la vez dice que rompió el teléfono, pero tiene el chip, porque no entrega la tarjeta electrónica. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo de que lamentablemente hay una confrontación entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público y algunos actores externos que hacen mucho daño a la Administración de Justicia. ¿Cuáles son esos factores externos? Por ejemplo, IDL, el señor Gorriti, ¿no es cierto?, que nada tiene que ver con el Ministerio de Justicia ni la Administración de Justicia, sin embargo tiene relación con algunos jueces, tiene llamadas telefónicas con algunos fiscales supremos o fiscales superiores, tiene reuniones con fiscales emblemáticos, como es el señor Domínguez. Es el único que usted destaca. El señor Gorriti es el centro de los males en este país. No es el centro de los males, sino es el coordinador, digamos, desde IDL y sus contornos, porque no solamente él trabaja en IDL, sino hay mucha gente que trabaja en IDL, pero desde ese centro de operaciones ellos no se sabe qué buscan, lo único que podemos es visualizar que quieren destruir la institucionalidad de la Administración de Justicia. Bueno, muy bien, conocemos su opinión sobre el señor Gorriti y lo que IDL hace. Señor Valer, muchas gracias por su presencia acá, muy buenas noches. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de Somos Perú. Gracias, don Fernando, hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Bueno, ha sido Héctor Valer, congresista de Somos Perú, representante por Lima, si bien nacido en Apure.